las aportaciones del pueblo y ábrenos cauce para surco abierto para tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, lo pedimos. Hermana Cani, hermana de Herrera, en el nombre de Jesús. Que el Señor extienda su mano hasta ahí y a todos los necesitados de en medio de su pueblo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a abrir el estudio de esta noche. Queremos indagar en la carta más profunda de la unidad. Debe ser la carta a los Efesios. Pero lo vamos a hacer estudiando mientras mis hermanas están regresando con las ofrendas y los hermanos allá. Queremos que la atención sea fijada para dejar lugar a preguntas que nos marquen el tiempo para saber la exposición antes de que nos cojan los minutos. Aquí están llegando las peticiones que ya están delante del Señor. Bueno, en la carta a los Efesios, capítulo 1, por supuesto, abriendo el panorama, vamos a encontrar, y como este es un estudio, lo vamos a hacer despacioso para analizarlo detenidamente, que en los primeros versos de la carta se deja ver la función de las tres personas de la Trinidad en la redención del hombre. Pero quisiera que usted notara, como ha oído de repente por ahí, que la Trinidad no está en la Biblia, que no, la palabra Trinidad no está, pero como que no hubiera Trinidad. Pero realmente en cada una de las aportaciones bíblicas se dibuja la Trinidad. Y no solo la Trinidad, sino que la Trinidad actuante, actuando, desarrollando. Y si usted se fija bien, lo va a encontrar. Por ejemplo, en el inicio, se ve que hay alguien que cuando nosotros estábamos como espíritus de Dios, usted sabe que primero fuimos espíritu antes que ser cuerpo. Entonces cuando en el cielo, en los ámbitos celestes, había espíritus que Dios iba a poner con almas de humanos para los hombres, angélicos para los ángeles, que su nombre lo dice, y otros seres que Él indudablemente creó. Pero estando en espíritu, como pertenencia de Dios, hubo alguien que era el Padre, y eso es notable, el que de verso 1 en adelante dice que Dios nos escogió. Verso 4, Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. ¿Oyó eso? Ahí está el Padre escogiendo. En ese escoger del Padre, usted puede notar que predestina el Padre. Entonces el Padre lo que está haciendo es viendo los espíritus. Y por eso es que cuando manda espíritus a la tierra, no estamos hablando de personas ya con cuerpo, espíritus a la tierra, con misiones especiales. Él habla de probar los espíritus, si son de Dios o si no son de Dios. Eso implica que deben haber espíritus descarnados, sin tener cuerpo, caídos, que son mandados a la tierra también. Y que desde luego al ir a la tierra están tratando de imitar la obra de los espíritus que Dios manda del cielo. Y entonces dice, probad los espíritus si son de Dios. No habría ninguna otra razón para decir tal cosa. Aparte es probar a los ángeles caídos, aparte es probar los espíritus de inmundos, pero hay espíritus que están siendo enviados con misiones negativas y positivas que hay que probarlos. Muy bien. Pero el Padre entonces predestina y escoge. Esto lo ve usted muy bien ahí del 1 al 6 del capítulo 1 de Efesios. No vamos a analizar letra por letra, pero ahí está el proceso. Ahora, si usted ve del 7 al 12 del capítulo 1,
usted va a encontrar que dice, el gran amor, en su gran amor Dios nos ha liberado por la sangre de su Hijo que derramó. Bueno, ahí está el Hijo. Entonces ya está el Padre predestinando. No hablamos de predestinar. Está el Padre escogiendo entre los espíritus y predestinándolos. ¿Por qué va a escoger? Porque seguramente tiene espíritus suficientes para misiones acá, allá, qué sé yo dónde. Pero Él predestina espíritus para que vayan a la tierra en cuerpo. Predestina. ¿Y por qué los escoge? Porque otros son escogidos, porque otros son tomados para otras misiones. Y estos que vienen a la tierra, pues para las misiones de la tierra. Quiero que note otra cosa. Predestina para el oficio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la tierra? No qué vamos a hacer, no vamos a ser hombres o mujeres, pero humanos. Pero ¿qué vamos a hacer siendo en cuerpo? Entonces ahí viene que vamos a hacer tal cosa, tal otra cosa, según Él predestinó, según Él dispuso. Porque del mismo barro podría ser una sola clase de vasos. Pero resulta que hay vasos de barro, según está hablando de categorías, vasos de madera, vasos de oro, vasos de plata. Entonces, según su predestinación, para que unos sean para ciertos menesteres, otros para otros menesteres, otros para otros menesteres, etcétera, porque es casa grande. Dice amén, ¿verdad? Entonces ya nota pues que hay un padre predestinando y escogiendo, y hay un hijo pagando el precio. Por eso Él tuvo que venir a tomar forma humana y derramar su sangre que no tenía, y se la dan humanamente, pero sangre única, y la viene a derramar. Entonces ahí dice que Él derrama su sangre. Ahora, esto es del 7 al 12 de Efesios, capítulo 1. Pero del 13 y 14, el 13 y 14, presenta al Espíritu Santo. Y dice, y también ustedes, en cuanto oyeron el mensaje de la verdad, la salvación, ustedes creyeron en Cristo. Pero fueron unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo. ¿Notó ya las tres personas? ¿Quién lo escogió? El Padre. ¿Y quién lo predestinó? El Padre. ¿Quién pagó por usted? ¿Y quién viene a hacer el complemento del trabajo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Sella como garantía de la herencia. Como quien dice, esta herencia ya es mía. Y la sella. ¿Ya pagaron por usted? ¿Ya lo sellaron? ¿Ya lo escogieron para predestinación? Pues ya está completo ahí el trabajo de la Trinidad. Aleluya. Ahora note que si Dios no baja, cuando digo baja me refiero condesciende con el hombre. Si Dios no condesciende con el hombre no podría subir. Porque es tan indigno que nadie puede, o más bien nadie busca a Dios. Es Él el que desciende a buscar. Y como el Padre es el que eligió, eso porque otros espíritus se fueron detrás de los, como ángeles, se fueron a caer con Luzbel, pero otros se quedaron fieles al Señor. Entonces Él escogió de ahí para la misión terrenal, y el Hijo vino a pagar el precio. Ya con el precio pagado, entonces nosotros estamos acá siendo regenerados por
el Espíritu Santo. Pero lo que quiero dejar bien claro es que entonces hay una seguridad de herencia. El que se comprometió con usted, más bien usted se comprometió con él, entonces le garantizan la herencia. Ahora note usted que el Señor quiere garantizar una herencia que no puede ser quitada, pero no le garantiza la herencia temporal si usted no la posesiona, si usted no la usa bien. Le garantiza la eternidad, porque para eso lo selló, y el que empezó la obra la va a perfeccionar, porque usted no la puede hacer, ni yo. Pero no garantiza el sello, no garantiza la herencia temporal en la tierra. Esa depende de cómo usted la use. Por eso el pródigo perdió la herencia, porque la usó mal. El otro ni siquiera la tocó, la usó mal, no la usó mejor. Ahora, usted note que eso está siendo bien explicado para que usted no tenga ninguna duda de ese asunto. Entonces, trabajando en esa forma la Trinidad está garantizando un proceso de regeneración que nos lleva a que este plan, porque primero fue plan, Dios planeó, y luego Dios proclamó por medio de profetas. Entonces vienen los profetas y empiezan a proclamar que Cristo ha quedado nombrado encima de todo. Ese Cristo que pagó el precio, nos compró, quedó encima de todo nombrado sumo sacerdote eterno. O sea, en otras palabras, a él se comprometió el Padre darle toda la herencia. Quiere decir que a nosotros no nos quedaría nada. Toda la herencia, como que dijera, ustedes son mis hijos, pero él es mi hijo y él es divino, y entonces le doy la herencia a él y a quienes él se las quiera dar. Amén, amén. Entonces viene Cristo, nuestro amado Señor, y dice, bueno, yo los nombro coherederos. Entonces está diciendo que todos sus hijos de él van a ser coherederos, van a tener toda la herencia de él. Allá ellos si la quieren usar o no. Ahora note otra cosa interesante. Nos nombra coherederos, somos participantes de la herencia, permanecemos en él, etcétera. Pero va a ser eso proclamado anticipadamente, porque se proclama el que Cristo es heredero de todo, pero él va a ser heredero de todo a la diestra del Padre después de regresar de hacer la redención. Pero se da por hecho. Ya está, se da por hecho. Claro, ahora nosotros ya sabemos que hace 2000 años sucedió eso. Pero cuando los que esperaban en Cristo, en el Antiguo Testamento, no lo vieron más que a través de las informaciones proféticas. Entonces las informaciones proféticas permitía que se supiera que venía un nombre, una personalidad que iba a estar encima de todo y de todos. Ahora, el Hijo vio que el Padre tenía hijos, pero él era el Hijo, porque los otros hijos del Padre fueron creados juntamente con la creación total de la tierra. En cambio, el Hijo, antes de la creación total, ya era. Un aplauso al Señor. Ahí está el Señor. ¿Cuándo fue creado el Hijo? ¿Cuándo fue creado el Hijo? Nunca fue creado. Pero le dieron cuerpo para venir a derramar sangre. Y se quedó con ese cuerpo eternamente. Ahora,
quiero que usted note, el único cordero que derramó su sangre es el Hijo, para salvación. Pero los corderos, tanto primero animalitos como después ya humanos, derramarían, rociarían la sangre de ellos. Lo voy a decir. Cristo derramó su sangre. Usted sabe que hay figuras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la figura que le voy a decir ahora es una figura muy profunda, pero tiene que entenderla, hermano, porque si no entiende Efesios, difícilmente va a entender Romanos y difícilmente va a entender otras cartas, porque Efesios es la carta de la unidad. Entonces, por ejemplo, viene el Señor y pone corderos y corderos y corderos y corderos, animalitos, y ellos derraman la sangre, o más bien se la derraman, y al derramar la sangre se colocaba en un depósito. Pero eran humanos los que rociaban la sangre de ese depósito. Entonces, los humanos sacerdotes del Señor que están rociando la sangre, no la están derramando, la están rociando. Entonces, los corderos, no el cordero, los corderos van a rociar, proteger, rociar. Por eso dice que al que obedece le van a rociar la sangre. Primera de Pedro 1. En cambio, el Cordero de Dios derramó toda su sangre y hasta ahí en el depósito. Ahora se tiene que apropiar, poner en los dinteles de la puerta para que haya Pascua, pero sobre todo tomar con un hisopo y rociarla. Quiere decir que el rociamiento de la sangre no es morir unos por otros, sino es aplicar la sangre derramada ya de Cristo. Por eso Pablo le llamaba a esto en sus epístolas profundas, le llamaba libación. O sea, que el cordero muerto, degollado, le derramaban vino al cordero muerto. Entonces quiere decir que cuando nosotros seamos corderos, acuérdense que estamos hablando en plural, no el cordero, ¿verdad? Corderos, entonces nosotros tendríamos que, bajo el impacto del Espíritu, el vino, matar la sangre, la carne. Ahí está el cordero muerto. Pero como nosotros somos corderos más que vivos, entonces el Espíritu Santo es el único que puede sujetar tu carne y la mía, pero alguien tiene que rociarla. Y ahí están los ministerios. Pablo dice: yo me ofrezco en libación. Digámoslo de una vez, no necesariamente morir no es libación, es una forma de morir, porque está diciendo: yo me ofrezco en libación, porque entonces ya no tengo carne viva, porque le están rociando el vino sobre el cordero muerto. Entonces puede gritar el cordero, como somos corderos vivos: ¡ya no vivo yo! ¿Qué pasó? Rociado. Pero ¿qué va a pasar si solo le rociaron y está el cordero muerto? Porque tiene que haber otro grito: ¡Cristo vive en mí! Es el otro. Entonces el primer grito es: aquí estoy muerto a mí, al yo, a mí mismo, al yo. Aquí estoy muerto. Consagración. Cristo vive en mí, santificación. Porque ahora ya es la imagen de Cristo. Por eso Pablo decía: yo estoy grabando con dolores la imagen de Cristo en vosotros. Entonces tiene que haber es la razón del descendimiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino precisamente
para que se interpretara lo que Cristo dijo: me voy y vengo. Me voy un poco y me voy, y otro poquito y me veréis. Les parece un acertijo, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es: bueno, yo me voy visible, pero va a venir Pentecostés, el otro invisible, y este invisible va a hacer que viva yo adentro de ustedes. Aleluya. Ahora, ¿en qué medida? En la medida que nosotros muramos. Por eso va a encontrar usted cristianos ariscos. Y va a encontrar cristianos mansos. Y usted va a encontrar cristianos alegadores. Y cristianos que todo lo van a aceptar. Porque el uno está viviendo él. El otro está viviendo Cristo en él. Y Cristo no es como es uno, ¿verdad? Por eso dice: revestidos del nuevo, despojados del viejo, pero revestidos del nuevo. Porque solo dejar de hacer el mal no es hacer el bien. Usted puede dejar de hacer el mal y va a dejar de hacer el mal, pero todavía no está haciendo el bien. Hay que hacer el bien, y solo en el revestimiento del nuevo hombre. Ahora, después de que se hace este plan, y el plan incluye: yo voy a dar un hijo que tenga hijos. Con la diferencia que este hijo, estoy parafraseando, este hijo que voy a tener, dice Dios, va a tener hijos cuando él muera. Usted sabe que todos los que van a tener hijos pues tienen que tenerlos antes de morirse, ¿verdad? Pero este hijo va a tener linaje, simiente, cuando muera. ¿Por qué? Porque es el grano de trigo. El grano de trigo que cae y muere y se reproduce en una cantidad de semillas, ¿no? De hijos. Si no muere, solo queda, dice. Por eso dice que Cristo tuvo hijos al morir. Dice: dará su vida en expiación por el pecado y verá linaje. Lo pone antes: dará su vida en expiación y verá linaje. El ritual del Antiguo Testamento era así: si uno no daba hijos antes de morir, el hermano tenía que darlos para el que murió, porque no podía el muerto tener hijos. Pero ahora resulta que va a venir un hijo que tiene hijos cuando muere. Un aplauso pues para este misterio. Ahora bien, usted y yo no somos hijos del muerto, como los del levirato del Antiguo Testamento, que resultaban que eran hijos del muerto, pero porque el hermano estaba vivo, que lo había suscitado simiente. Pero nosotros somos hijos del Cristo que murió, sí, pero que está vivo. Y porque vive, también nosotros vivimos. ¿Por qué nos sostiene? Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues esto es lo que hay que proclamar. Este es el Evangelio. El plan preconcebido ahora se va a poner en operación, proclamándolo. Y se proclama que va a haber una unión de los dos corralitos, rediles, que va a haber un solo pastor, que va a haber un solo pueblo, que va a haber esto y lo otro, todo lo que ofrece, y sucede. Pero todavía eso es la proclamación de este nuevo
capítulo. Y es por apostolado. Ahí vamos. Vamos a ver dónde está la cita. En el capítulo 3. Fíjese que en el capítulo 3 dice que recibirán la misma herencia los dos pueblos, y empieza a hablar de todo eso. Pero quiero llegar a donde está que él, vamos a ver, que el Hijo será proclamado por medio del Espíritu Santo. Las gloriosas riquezas que les da a ustedes, dice, por medio del Espíritu Santo, para poder comprender la grandeza de Cristo, que es solo comprensible por el Espíritu. Ahora ya vamos a nosotros a podernos acercar al pueblo de Dios. Entonces vamos a decirlo así: la familia de Dios está formada por la descendencia de Abraham según el Espíritu, o sea, según Isaac. Entonces la descendencia según Isaac es el verdadero Israel dentro de los judíos y también dentro de los gentiles. De tal manera que nosotros ahora somos Israel espiritual. Pero va a ser proclamado este plan y aplicado este plan y reveladas estos misterios por el apostolado de hoy. Entonces por eso se habla de la necesidad, y tengo que correr porque el reloj me está apurando, de la realidad de que el cuerpo de Cristo que va a ser formado de dos pueblos. Por eso es que llevan al Pentecostés dos ofrendas, dos tortas, dos como panes leudados. Son los judíos y los gentiles ofrecidos los dos para hacer un solo pan. No se está ofreciendo un pan sin levadura y otro sin levadura, sino dos leudados. O sea, se está ofreciendo el cuerpo de pecado para que sea anulado el pecado. Pero entonces el Señor dispuso en su soberana potestad que va a ser hecho un solo cuerpo de Cristo, no dos. Bueno, digámoslo claramente. El cuerpo físico está a la diestra del Padre. El cuerpo físico fue producto de un engendramiento en el vientre de María, y fue producto de un nacimiento sobrenatural virginal. Un nacimiento virginal, nótelo. A veces se hablan cosas fuera de orden por estar distantes de otras teologías, hablando como que Cristo no hubiera nacido en un nacimiento virginal. Eso es básico. ¿Sabe por qué es básico? Porque el pacto se hizo ahí con el nacimiento de Cristo. El pacto se arregló ahí. Entonces tenía que haber una total virginidad. Es decir, María, antes de unirse con José, ya estaba con un ser en su vientre. Esto es absolutamente básico. De tal manera que la teología moderna y la teología intelectual, materialista diríamos inclusive, no acepta el nacimiento virginal de Cristo. Y es un detalle demasiado importante, porque Él no nació como los demás hombres. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿De veras? Gloria a Dios. Nacimiento único, ¿verdad? Unigénito del Padre. El único engendrado así. Quiere decir, ahora aparte es ya que cuando se derivan los hijos de Él, ya son en otra forma, pero por eso Él dice mi Padre y vuestro Padre, porque Él es en un plano diferente. Muy bien, entonces Él dejó, y esto sí también es muy, muy, muy importante que lo anotemos en el estudio de hoy, que hay 7 elementos que conforman la unidad del cuerpo. El cuerpo físico, usted sabe, tiene sus coyunturas, pero estamos hablando del cuerpo místico.
Por esto que vamos a ver ahora, es imposible que haya miembros de un cuerpo cercenados, separados del cuerpo y tener vida. Quizá usted dice, sí, pero hay elementos que se disgregan, que se van, que hacen divisiones y esto y el otro, y tienen vida, dice usted, y digo yo también a veces, ¿verdad? Digo, tienen vida, pero ¿qué vida tendrán? Si no están ligados al cuerpo. ¿Qué le pasaría a un miembro del cuerpo que lo quiten? En una operación quitan un brazo, por algunas horas parecerá que el brazo sigue con vida, aunque no sea por movimiento, tal vez por color, y después se va muriendo, ¿no? No siempre es, y hasta aún se le puede hacer cosmético, y lo pueden conservar en ciertos ingredientes, y pueden ponerlo hasta en una vitrina, y pueden hacer lo que quieran. Y puede parecer, ya embalsamado el brazo, que tiene vida. Pero realmente no tiene vida, porque no puede tener vida sin el cuerpo. No puede. Tiene que volver, tiene que ligarse. Inclusive hay brazos que han sido quitados, brazos o miembros quitados, y los pueden conservar de tal manera que después los vuelven a poner. No así podrían poner el brazo de otro, porque lo repudiaría el cuerpo. Tiene que ser el mismo brazo. Leía de uno que tuvo un accidente y que llevaba botas altas, bien altas, como que hubiera sabido. Y entonces al tener el accidente se le cercenó el pie, pero quedó dentro de la bota, por supuesto. Y así lo llevaron al hospital. Entonces ahí estaba el pie. Si lo hubiera perdido fuera de la bota, así con todo y zapato, se va el pie, ya no hay manera de arreglar el asunto. Pero llegó al hospital tan rápido y todo, que ese mismo pie lo prepararon de alguna manera y lo volvieron a poner. Hay milagros de cirugía en ese sentido. Pero con esto le quiero decir que aún así tiene que volver al cuerpo y tener su comunión, su comunicación. Por eso cuando en el principio de la iglesia y en las estructuras de la iglesia se decía que a alguien lo pusieran fuera de comunión, a veces le llamaban entregarlo a Satanás, era sencillamente cortarle las ligaduras del cuerpo y dejarlo fuera, y ahí el diablo inmediatamente entraba en acción hasta que volvió otra vez a conectarse, o se lo llevaba. Ahí sí que se lo llevaba el diablo, ¿verdad? Pero no nos llevemos por las apariencias de prosperidad, de que llega mucha gente. También en el diluvio era mucha gente de fuera del arca, era más. No hubieran cabido en el arca, creo que todos están afuera. Bueno, entonces no nos llevemos por eso, porque el número no necesariamente tiene la verdad por ser número. Acuérdese usted que casi siempre en las minorías se resume generalmente la verdad, aunque también hay que crecer en número, pero para el caso estamos hablando que no siempre las mayorías tienen la verdad. Y acuérdense que las democracias del mundo están basadas en mayorías, pero no por ser mayorías están en lo justo, pues. Pero ese es el sistema del mundo. Aunque como dicen por ahí, es malo, pero es el mejor que tenemos. Dicen, bueno, está bien, yo no me opongo, ¿verdad? Veamos los 7 vínculos del cuerpo para que usted los... Y esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque a veces queremos, y están en orden riguroso, queremos empezar por el último, y sin el anterior no está el siguiente. Por ejemplo, ¿qué es el primer vínculo que va a unir el cuerpo? No estamos hablando de fisiología ni de anatomía. El primer vínculo, según Efesios, usted lo va a leer, lo puede leer en los versos conducentes que están aquí. Vamos a ver si los puedo localizar. Cuando dice un Dios, un Padre de todos, un Espíritu. Vamos a ver, aquí ya lo perdí, pero usted lo puede encontrar cuando dice que tienen que haber un solo Espíritu, un solo Señor, un solo cuerpo, 4. Muchas gracias. Por ahí anda la cosa, ¿verdad? 4. Mire que están alerta los hermanos.
¿Qué me gusta? Mejor si lo ponen en el corazón. Vamos a ver. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, una sola esperanza, etc. Mejor lo voy a resumir porque yo lo leí en otra versión. Y en esta versión está más claro el número de los vínculos. Primero, el vínculo del espíritu. Unidad del espíritu. Entonces la unidad del espíritu es que si el mismo espíritu está en ti y en mí, el de Cristo, entonces nosotros somos de un mismo cuerpo. Aunque no haya otra unidad todavía. Vale. Entonces eso implica, cuando yo supe eso, hermano, cuando usted me enteró de eso, entonces yo vi a los demás hermanos que no creían exactamente como yo, que no pensaban igual que yo, que teníamos diferencias de forma, etcétera. Ya los consideré yo que si no tendríamos mejor diálogo en vez de no hablar con ellos, en vez de no estar con ellos. Entonces, porque lo primero es la unidad del espíritu. Cuando hay unidad del espíritu, usted considera al otro como su hermano. Si no hay unidad de espíritu, usted lo considera ni a primo llega. Entonces ya lo descarta. Y a lo mejor el que ni a primo llega es usted. Nota que es indispensable la unidad del espíritu. Bueno, cuando ya hay unidad del espíritu, entonces ya se puede la siguiente unidad. Un cuerpo en Espíritu Santo. Entonces quiere decir que llega el Espíritu Santo y te da a ti el sentir de que eres de un mismo cuerpo. Allá, en el primero, en la unidad del Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, no te sientes, eres del mismo cuerpo. Pero en la segunda unidad, sientes que eres del mismo cuerpo. Te hace sentir, dice, en aquel día, refiriéndose a Pentecostés, sabrán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí. Pero ya eran del Espíritu de Cristo antes. Entonces quiere decir que en el Calvario entendieron que eran de un mismo cuerpo, pero no lo sentían. Pero ya en el Pentecostés, unánimes juntos, lo sintieron. Porque el Espíritu vino y puso la unidad en el cuerpo. 1 Corintios 12:13. Por un mismo Espíritu, es la unidad del Espíritu Santo. La otra es la unidad del Espíritu de Cristo. Por un mismo Espíritu hemos sido bautizados, metidos en un cuerpo. Muy bien, entonces ya va la segunda unidad. La tercera unidad, un Cristo. Si no tenemos un mismo Cristo, no tenemos unidad. Vale, ahora, pero digámoslo más claro. Porque desde luego, si creímos en Cristo, solo uno hay. Pero ¿a qué se le llamará un Cristo, un solo Cristo o un solo Señor? ¿Sabe a qué se le llama eso? A que usted no va a tener ya a esas alturas, ya no va a tener una visión de un Cristo diferente al del otro. Sino que para usted ese Cristo va a ser sanador, salvador, libertador. Y no aquellas diferencias que para unos es solo salvador, para otros es solo sanador, para otros es solo que socorre. Nota. Pero entonces no va usted a descartar a otro como hermano si no tiene la misma concepción todavía del Cristo único. Pero va a llegar la unidad en el un Señor. Hasta número 4 está, número 5 está una fe. O una doctrina, quiere decir. Entonces ya usted va a enseñar lo mismo, porque ya conoció en la unidad al mismo Cristo. Ya usted va a hablar del Cristo que bautiza, ya usted va a hablar del Cristo que salva, el Cristo que sana, porque ya conoció a un solo Cristo y la doctrina se lo está enseñando. Y número 6, y para luego el 7, un bautismo. ¿Por qué se habla de un bautismo? Porque antes de instituir un bautismo, que es el bautismo en la iglesia, había bautismos y abluciones farisaicas. Bautismo de Juan había también. De Juan, abluciones, bautismos de lavatorios de manos, etc. Entonces todos eran bautismos. Pero ahora hay un solo bautismo.
Ya no hay bautismo de arrepentimiento, bautismo de abluciones, bautismo de esto, bautismo del otro. No, ahora hay un solo bautismo. Agua. Salió, ya, un solo bautismo. Y último 7, un solo Dios. Y Padre de todos nosotros. Si no están los 7 vínculos, todavía no hemos llegado a la madurez. Si no están los 7 vínculos, puede ser que algunos sean tan tiernos que están ni siquiera arribando al primer vínculo. Ya están en el cuerpo, pero no saben dónde están, si están en la cabeza, en los pies. No saben si son manos, son pies. Cuando Pedro, que no sabía todo de Cristo, pero ya le había confesado, y que le dijo que se fuera el Señor, no te quieres ir tú, Pedro, y los demás. Señor, ya sabemos y te conocemos. Ya se había empapado. Y entonces en esa forma la unidad se mantiene como el cuerpo de Cristo. Entonces capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, que estamos viendo en este caso, se concretan a esta unidad. Entonces, por esto es que la iglesia, con todas las congregaciones repartidas en el mundo, es un cuerpo. Cuando usted toma la Santa Cena, y se deben hacer en familia también, hermano, para que se vea la figura completa. Aquí en esta cantidad de gente no se puede, tiene que ya hacerse como usted sabe, pero si se hace en familia, los discipulados, todo esto, ahí usted ve que es una sola copa y un solo pan. Porque entonces se está diciendo, somos uno en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Dibujando entonces los vínculos del cuerpo. Entonces cerramos para las preguntas, que no hay miembros cercenados y que tengan vida. Y también tampoco deben dejar de haber vinculaciones de órgano y órgano, porque si no seríamos un bolsón de vísceras. Si no hubiera orden de colocación. Y entonces a lo mejor el cerebro se nos cae a la rodilla, ¿verdad? Y tendríamos las rodillas en la cabeza. ¿Y qué cuerpo sería ese? Un cuerpo deforme, un cuerpo totalmente extraño. Amén y amén. No vamos a ver más porque vamos además de que el tiempo se nos fue, no podemos dejar explicar más sin dar lugar a preguntas. Queremos dar lugar a preguntas. Hay 3 preguntas ya acá y los hermanos pueden mandar sus preguntas para acá y por radio pueden llamar al 93 33 33. La primera pregunta dice: en la ley del levirato, el hermano que vivía le levantaba simiente al que había muerto. ¿No será que el Espíritu Santo le levanta simiente al que había muerto, entre paréntesis Jesucristo, y por eso las ordenanzas del nuevo pacto son bautismo en agua y Santa Cena, que solo hablan del recuerdo de la muerte? Quien mandó esa pregunta está bien empapado de los tipos. Qué interesante. No quise yo extenderme más en detalles, pero esa pregunta denota que está entendiendo esa persona los tipos del Antiguo Testamento. Porque la ley era sombra. Entonces, Cristo no vino a abrogar la ley, las sombras, sino a cumplirlas. Quiere decir que en Él se van a cumplir las sombras. En el nuevo pueblo de Dios, ahora se van a cumplir todas las sombras del Antiguo Testamento. Quiere decir que entonces, en ese sentido se puede aplicar que el Espíritu Santo, que quedó en la tierra en vez del que se fue, está levantándole la obra al que se fue. Pero la obra es del que se fue. Por eso el Espíritu Santo no llama atención para culto a él personal. Muy interesante. Positiva es así es como lo está diciendo porque la pregunta traía la respuesta, ¿verdad? Aquí hay otra pregunta que dice: en el libro de Efesios habla de 3 riquezas. En el capítulo 1, verso 7 dice las riquezas de su gracia. En el capítulo 1, verso 18 dice las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en el capítulo 3, verso 8 dice las riquezas de Cristo. ¿Estas 3 son una? Diríamos dos. La herencia terrenal
para la eternidad. Que en ese caso, si la subdividimos, serían dos, pero viene la tercera, que son las riquezas de la gloria. Yo lo digo en dos por esta razón. Las riquezas de su gracia son de la cruz. Esas las tenemos ya hemos sido salvos, estamos siendo beneficiados con riquezas espirituales y también por añadidura lo otro, lo material, pero no como primordial, ni mucho menos tampoco a la altura de la otra, espiritual. Pero vienen las riquezas de su gloria. Esa ya es la herencia eterna, disfrutada, plena y totalmente. Entonces ahí está dividida en dos partes: la herencia temporal y la herencia permanente. La herencia del Calvario y la herencia del Pentecostés. La herencia de Jesús y la herencia de Cristo, el ungido. Muy bien. Cuando Efesios 4:5 habla de un bautismo, ¿en dónde quedaría el bautismo de agua, el bautismo de Juan, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego? Sí, lo que estamos diciendo es que hay un solo bautismo, que está refiriendo al bautismo por medio del cual se significa que hemos ingresado en un cuerpo, que es el bautismo de agua. No hay otro bautismo en ese sentido, es el único. Los otros son inmersiones, que es lo mismo que decir bautismo, inmersiones de la infusión del Espíritu y el arrepentimiento y lo que sea, ¿no? Pero ya no están reeditados, sino solamente un bautismo. Porque el otro es en espíritu, no para meternos en un cuerpo, sino para meternos, para sellar que estamos en un cuerpo, no para meternos en el cuerpo. Cuando nosotros ingresamos al cuerpo de Cristo es con la sangre de Cristo. Entonces ingresamos al cuerpo, porque cuando nos bautizamos en agua, solo estamos evidenciando que ya ingresamos, pero se nos está sellando que estamos en el cuerpo. Por eso, por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, porque ya estamos inmersos en el cuerpo. El Espíritu nos ha metido de tal manera que nadie puede dejar de tener, según Romanos 8:9, nadie puede dejar de tener al Espíritu de Cristo y al Espíritu de Dios y ser salvo. Si no los tiene los dos, no se va a salvar. Porque aunque se salvara, no lo van a resucitar. Y eso es imposible. Si tiene el Espíritu de Cristo, es de Él, dice. Pero si tiene el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, entonces ese Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, te levantará a ti también. Entonces no puede haber ningún salvo sin Espíritu Santo. Fuerte, serio. No voy a hacer otra pregunta sobre eso porque... vamos a ver qué sigue. ¿Cómo se pueden probar los espíritus si son de Dios? Por discernimiento, por observación, por ejercicio, por entrenamiento, por qué más, ¿verdad? Sabiduría, ciencia de Dios, sobre todo discernimiento. ¿Qué más? Dice esta pregunta: si Dios predestina y escoge, ¿quiere decir esto que para los que no están en esta clasificación no hay ninguna probabilidad de salvación? Si para los que no fueron predestinados no hay salvación, me gustaría saber si esto se puede considerar como justo. No estamos hablando de salvación. La predestinación y el escogimiento es porque ya nos decidimos como espíritus afines. Por eso dice, a los que antes conoció, predestinó. Y a los que antes conoció, eligió y llamó. Entonces no estamos hablando de que el hombre se salva, sino que al hombre lo salvan. Ahora, por supuesto, sería injusto si vinieran a salvarse aquí y Dios no se los permitiera. El Señor lo que pasa es que llama en distintas épocas, en distintos tiempos, y hay gente que la va a llamar aquí, como hay gente que la va a llamar hasta el final, y hay gente que la llamó ya hace tiempo. Son asuntos temporales. ¿Por qué usted es de la iglesia? Porque lo predestinaron para que naciera en la generación en que hay iglesia de Cristo.
Si hubiera nacido antes, no hubiera sido la iglesia. Sencillamente porque es según la época en que se van haciendo. Ahora usted no pidió nacer. A ver, yo quiero ser de la iglesia y nacer en 1900. No, usted nació cuando le tocó, punto. Pero Dios no condena a nadie, es decir, no está forzando a que se pierdan, porque Él no quiere que se pierdan, ni tampoco salva al que no quiere salvarse. Sí, la predestinación es un asunto de oficio, no de que el Señor le dice, usted va a ser perdido y usted va a ser salvado. No, eso sería injusto. Esta es una pregunta que entra por radio, dice, ¿puede alguien ser pastor sin ser bautizado en agua? Pero qué clase de pastor, ¿verdad? Si es el primero que... Cristo mismo se fue bautizado en agua para empezar, hermano. Yo no sé cómo puede haber gente que niegue el bautismo de agua. Yo no entiendo eso. Y yo sé que hay muchos que les están enseñando eso. Allá ellos, ¿verdad?, que están envolviendo su propio paracaídas. Porque a mí me ordena Cristo por su palabra que me bautice. Y yo con mucho gusto, ¿eh? ¿Por qué no? Amén. Dice esta pregunta, un grupo de jóvenes sin el apoyo de una iglesia, sin un verdadero apóstol, sin diáconos, sin ancianos, ¿es del cuerpo? O sea, sin nada. Pues si es del cuerpo va a entender, porque muchas cosas se hacen por ignorancia o por mala doctrina. Va a entender y tendrá que entrar en el cuerpo. Tendrá que declararse del cuerpo. Porque acuérdese, no hay cuerpo sin coyunturas. Y las coyunturas son las conexiones. Para no ser un grupo X, Y o Z, que ni nombre tiene. Una pregunta entrada por teléfono, dice, ¿puede un salvo tener al Espíritu Santo sin hablar en lenguas? Hablar en lenguas es una señal de llenura. Claro, hay imitaciones, pero eso es otra cosa. Es señal de llenura, hablar en lenguas. Pero no siempre se evidencian las lenguas en la llenura. Porque la llenura puede ser gradual, entendiendo, pero en algún momento si está lleno y quiere entrar en la plenitud del movimiento del Espíritu, tiene que dar señales externas. Pero no son las señales externas el bautismo, o la llenura. Las señales externas evidencian llenura, pero la llenura es una actitud interna, que pueden aflorar las señales según la educación teológica que tengan. Vamos a decirlo de otro modo, puede haber una persona que le han enseñado que eso no es de Dios, como yo conozco una hermana que a los 10 o 12 años de haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo y fue llena, según ella me contaba, hasta los 12 o 13 años después tuvo las señales. Eso a mí me consta porque yo estuve en ese asunto. Pero ¿sabe cuál era la razón por qué no tenía señales? Porque cuando ella fue llena, sus pastores, como dice ella, le dijeron que eso, hablar en lenguas y todas esas cosas, era del diablo. Y le dijeron que eso no era necesario. Y hasta le habían enseñado que tampoco era necesario ni siquiera el bautismo de agua. Oiga bien. Y el Señor le tuvo que enseñar, bueno, ellos dicen que no es necesario el bautismo de agua, pero yo te digo que sí, se bautizó en agua. Ellos te dicen que no es necesario las señales, pero sí yo te las voy a dar, ahí están. Pero mediaron más de 10 años. O sea que lo que yo estoy diciendo, no estoy negando el acto del bautismo, pero note usted que al leer la Biblia, usted va a ver que muchos hablaron en lenguas y otros no hablaron en el momento de ser llenos. No hablaron en lenguas. Pero tenían que evidenciarse después en la uniformidad de la iglesia, con las señales que a los de Hechos 10, a Pedro le hicieron saber que habían sido llenos del Espíritu porque los oyeron que hablaban en lenguas. O sea que la única señal específica de la iglesia, señal de llenura, no la llenura, como las lengüetas de los zapatos no son los zapatos. Una parte es una parte y el todo es el todo. Entonces,
evidenciaron al hablar en lenguas que estaban siendo llenos. Pero ser llenos no es hablar en lengua nada más. Hay otras actitudes internas que tienen que ser redondeadas, porque si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, no nos levantarán. Porque el que levantó a Cristo de entre los muertos, que fue el Espíritu Santo, nos levantará a nosotros también si mora en nosotros. ¿Quiere leer Romanos 9:8? Y lo va a ver ahí. 8:9. 8:9. Romanos 8:9, lo leemos. Para que vea que no estoy idealizando. ¿Lo leemos? 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Oyó? ¿O no se oyó? Nota, son dos. Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios. Para que después estemos en el Padre. Son tres actividades de la Trinidad, por supuesto. Para que un día estemos nosotros dentro del cuerpo de Cristo y inmersos en el Padre. Vendremos y haremos morada en vosotros. El Padre todavía no está haciendo morada en nosotros, sino hasta que se construya todo el edificio. Acuérdense que hasta que construyeron el templo de Salomón y hasta que levantaron el tabernáculo de Moisés, hasta que lo terminaron, bajó la nube del Padre. Entonces quiere decir que Dios va a morar en nosotros a causa de que los otros dos paracletos que envió ya están adentro del templo, que es nuestro cuerpo. Y al estar ya los dos adentro, Él viene como el tercero. Ahora note esto. Juan 14:21, se manifiesta el Hijo. Juan 14:23, se manifiesta el Espíritu Santo. Y después, cuando nos metan en el bautismo con el Padre, entonces están los tres en nosotros. Y seremos morada de Dios en espíritu. Así dice Efesios. Todo este edificio del cual hemos estado hablando, de piedras vivas, es un edificio que será morada de Dios en el Espíritu. Yo lo voy a leer, hermano, está en Efesios mismo. ¿Para qué se está haciendo este edificio? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto que estamos explicando? Porque nosotros somos un templo. Vamos a ver, yo soy muy torpe para hallar las... Aquí está, mire, 2:22 de Efesios. Dice, así también ustedes unidos a Cristo, se unen todos entre sí, miren, no se separan entre sí, sino que se unen entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio del Espíritu. Porque Dios va a venir a vivir con los hombres, ¿no? Él descenderá y vivirá con los hombres. Él será el tabernáculo, entonces, en donde estaremos nosotros metidos como columnas adentro, y nunca más saldremos de ahí, dice de una vez. Un aplauso para el Señor. Gloria sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, no falte a estos estudios de los martes. Estamos invitando a otros que tienen aportes ministeriales. Estamos dando todo lo que estamos recibiendo. Y no los falte, porque van a haber secuencias muy importantes que vamos a ver acontecimientos notables de la Escritura antes y después del eclipse, que no lo vaya a ver. No vaya a ver el eclipse directamente, me dijeron que lo volviera a recordar. No lo vaya a ver, háganle la propaganda a todos los hermanos que a veces no oyen. No vea el eclipse directamente, porque le puede causar daños a sus ojos. Nos vemos hasta después del eclipse. Aleluya. ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? ¿Qué nombre habrá como el nombre del Señor? ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo?
digno de gloria, digno de honra, digno de gloria y poder. ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? ¿Qué nombre habrá como el nombre del Señor? ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? Digno de gloria, digno de honra, digno de gloria y poder. ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? ¿Qué nombre habrá como el nombre del Señor? ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? Digno de gloria, digno de honra, digno de gloria y poder. Aleluya. ¿Qué nombre habrá como el nombre